El siguiente programa es ajeno a BA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Estafas, amenazas, hambre, dolor. La historia no contada de las tierras robadas en la costa sur. Sexta parte. Conozca cómo lograron robar la tierra de miles de guatemaltecos en la costa sur. La historia no contada de las tierras robadas en la costa sur. Sexta parte. No se lo pierda, hoy, por Coyuntura Nacional. Gracias amigos de BA Canal por estar en sintonía. Pues es una constante, muchas denuncias a lo largo del país, las personas con miedo, porque casi siempre son poderosas personas de abolengo, familias de abolengo, las que se involucran lamentablemente en ciertos actos delictivos y es el robo de las tierras. Y muchos burócratas de turno a lo largo de la historia, en los diferentes años, en las diferentes épocas, pues serviles para robarle a sus propios hermanos. Esta es la sexta parte de la historia no contada de cómo se han robado las tierras en la costa sur. Y para hablar de este tema está con nosotros el licenciado Renato Sandoval. Bienvenido. Mucho gusto, Karina, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo. Qué bueno estar nuevamente por acá para seguir contando sobre esta historia. Y bueno, el día de hoy pues les traigo un poquito para ahondar el tema del RIC. También les quiero comentar un tema que tenemos de hecho con el ingenio. Y pues vamos a ver en la presentación, darle seguimiento a lo que hablé la semana pasada, que literalmente pues la finca La Felicidad ahora ya no existe en el mapa de Guatemala, ¿verdad? Pues salió del mosaico de fincas, como lo llaman en el registro de información catastral. Y también quisiera proyectar algunos documentos que son importantes para que entremos en contexto y que me entiendan. Muy bien, ¿por dónde iniciamos? Si quieren, iniciamos con lo del registro de información catastral, si me hacen favor de proyectar la presentación. Muy bien, como recordarán, esta resolución yo ya la había hecho, ya la he hecho ver, toda vez de que fue la que hemos discutido por tantas veces. Para explicarla un poco, esta resolución que estamos proyectando es la última resolución que emitió el registro de información catastral. Básicamente esta resolución, como lo mencioné, lo que provocó fue la enmienda de un procedimiento administrativo. Para poder explicar cómo es el tema, la enmienda es como rectificar o corregir la plana, como decimos coloquialmente. Cuando se comete un error, se enmienda un procedimiento. La enmienda se encuentra regulada en la ley del organismo judicial y es una figura que aplica para los jueces y para los diferentes órganos jurisdiccionales. Cuando durante un proceso judicial el juez percibe de que hay un problema o un error de tipo procesal, porque básicamente no es tanto a nivel materia, sino que es a nivel procesal, entonces el juez emite una enmienda en donde se corrige la plana, para que me puedan entender, y entonces retrotrae las actuaciones. Eso quiere decir que regresa como que al pasado y empieza como borrón y cuenta nueva. Desde el momento en que inició el vicio, anula todo lo que venía y regresa a su estado anterior las cosas. Esta figura solamente están facultados los jueces y los órganos jurisdiccionales. En la administración pública
esto no existe y además no es común. ¿Por qué lo digo? En la administración pública existen lo que se llaman los recursos administrativos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace todo el procedimiento en el registro de información catastral, obviamente hay dos predios que fueron afectados, que eran los predios del ingenio, uno del Tronconal y otro de Agrícola Las Pericas, que así se llaman las dos empresas. ¿Y esto debido a qué? Cuando se hace el levantado catastral está la finca 1096 y pasas encima de los otros dos predios que ya estaban catastrados, y entonces esto se vuelve a lo que nosotros llamamos la sobreposición o coloquialmente el doble piso, o sea, que hay dos fincas así en un mismo lugar. ¿Cómo afecta? Obviamente, dos fincas, perdón, numéricas, pero realmente solo existe una, existe, cual fue registrada y la cual viene desde los 1900, inicio de los 1900. Exacto, como lo decía, el problema de la geoposición de la finca. Entonces tenemos la finca, la 1096, y quedan las otras dos así como cruzadas, como lo había mostrado en programas anteriores los mapas. Cuando hacen el trámite en el registro de información catastral, en la delegación municipal de la antigua Guatemala, que también incluye el departamento de Escuintla, hacen todo el levantado, hacen su trabajo de campo. De hecho, me gustaría que viéramos la siguiente diapositiva. Este es el formulario que llenó el técnico agrodimensor del RIC, donde hace todo el levantado catastral en la finca 1096. O sea, eso quiere decir, va a la finca, toma sus coordenadas, GPS, corrobora la primera inscripción de dominio de la finca. Aquí viene la importancia. Cuando se crea una finca nueva en el Registro General de la Propiedad, se establecen las medidas, colindancias y metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que hace el Registro de Información Catastral? Toma la primera inscripción de dominio y va a un técnico agrodimensor a un trabajo de campo, y entonces lo que hace es que constata de que la ubicación de la finca y las coordenadas son acordes a lo que se encuentra en la primera inscripción de dominio del Registro General de la Propiedad. Además de ello, se constata también con los registros que hay en el Archivo de Centroamérica. Pero a todo esto, si se hizo el trabajo de campo, quiere decir de que se constató esta información. Debo de ser franco en algo. El trámite en el Registro de Información Catastral lo inicia el usuario. ¿A qué me refiero? Este trámite lo iniciamos nosotros y, por supuesto, se hace una solicitud, se señala los puntos cardinales, ingresa un plano, pero el RIC no va a validar algo sin que ellos lo verifiquen. Entonces, ¿qué es lo que hace el técnico agrodimensor? Llega a la finca y constata que la información que uno le está indicando sea la certera. ¿Y todo eso sucedió en este caso? Todo, se llevó. ¿En qué año sucedió eso? Eso fue a finales del año pasado, y el trámite en el Registro de Información Catastral terminó en enero. Sin embargo, todavía, de este año. Todavía hubieron algunos planos que se sacaron de desmembración, que los vamos a ver, que fue en febrero, se emitió una certificación, todavía la última certificación es de febrero, que aquí tenemos este plano, ahorita vamos a entrar a hablar, y se inició en noviembre. Ya que estamos acá, si quieren regresemos a la gráfica. Este es el plano que el Registro de Información Catastral levanta. O sea, nosotros, como yo lo decía, tenemos en este caso, primero que inicia con un plano de localización y ubicación que hace un técnico propio, o sea, del usuario. Pero cuando se hace el trabajo de campo y se valida esta información, es el mismo Registro de Información Catastral el que hace el levantado del mismo. Entonces, este plano que estoy proyectando es el plano que emitió el Registro de Información Catastral. Y más allá de eso, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Una toma anterior, por favor, perdón, pero vamos a ir por pases para que yo pueda entender. Este es un documento legal. Sí, es un documento original. Exactamente, esta es una certificación, como usted lo dice, por una dependencia del Estado de Guatemala. Así es, Karina, de hecho. ¿En qué año? Esta es de enero del 2021.
Para enero del 2021, esto entregaron de una dependencia del Estado y es un documento legal. Así válido. es un documento válido. Entonces, esto que estamos viendo acá es el anverso de la certificación, donde está el plano levantado por el Registro de Información Catastral, y si vamos al reverso del plano, que es lo tengo en la siguiente diapositiva, tiene su debida certificación, donde el RIC está diciendo de que es auténtico lo que nosotros estamos viendo en el anverso y que eso pertenece a la finca con número 1096, folio 56 del libro 24 de Escuintla, que es la finca de la Felicidad, y tiene su código QR, y en la siguiente diapositiva vamos a ver quién lo firma. Está firmado por el ingeniero Fernando Buchi Guinajay, que es el delegado municipal de la Antigua, quien llevó todo el trámite de campo. Porque más adelante vamos a ver aquí la parte más interesante. De campo, o sea, él fue y constató. Digamos, no él propiamente, sino que son los técnicos agrodimensores. Quisiera proyectar el siguiente documento para que nos pongamos en contexto a lo que voy a explicar. Si se recuerdan, este documento también lo proyectamos en programas anteriores. Esto es el dictamen del Instituto Geográfico Nacional. Este documento fue un estudio que se hizo en el año 2009 y 2008 sobre la ubicación de la finca. Este fue el primer caso que se hizo para poder verificar que nosotros estábamos ubicados geoposicionalmente en donde se encuentra ahora mismo la finca. Después de constatar, ahí están se indican todas las coordenadas, se indican todos sus puntos cardinales, sus medidas y colindancias, y si pasamos a la siguiente diapositiva, en ese mismo documento se establece de que la finca no pertenece al municipio de La Gomera, sino que al municipio de La Democracia. Explico, la primera inscripción de dominio de la finca La Felicidad está en el municipio de La Gomera, pero la explicación es la siguiente. Como la primera inscripción de dominio es de 1909, en 1909 no existía el municipio de La Democracia, existía solamente el municipio de La Gomera. El municipio de La Democracia empezó a existir a partir más o menos de entre el año 1950 y el año 1955. Exacto no lo tengo, pero fue en los 50. Estamos hablando que son 41 años, 44 años de diferencia lo que había. Por obvias razones y por lógica, la primera inscripción de dominio jamás iba a decir que estaba en el municipio de La Democracia, simple y sencillamente porque no existía el municipio en la época. Pero aquí fue donde hizo la trampa el Tronconal y Compañía Agrícola La Felicidad, y aquí es donde quiero que me den a entender. Ellos cuando hacen el doble piso en sus fincas se dan cuenta, y donde viene la confusión para los funcionarios, y lo digo entre comillas porque un funcionario no puede alegar ignorancia, pero digamos donde les tiene la confusión es que les dice en su primera inscripción de dominio en 1980, miren, mis fincas están en el municipio de La Democracia. Entonces, como la finca de la Felicidad está en el municipio de La Gomera, entonces se asientan, pero en realidad era obvio de que en ese tiempo no se podía consignar que era el municipio de La Democracia porque no existía, solo existía el municipio de La Gomera. Legal y jurídicamente no habían salido a la luz, así como cada día se forman año con año, hay trámites legales para ir formando nuevos municipios. Así es. Cuando las aldeas, los caseríos se juntan y son suficientemente grandes y poblaciones y hacen todos los actos de acuerdo a la legalidad y se encuentran el favor en el Congreso, ¿verdad? Y se vuelven municipio. De hecho, la finca tiene relación con 3 municipios, con La Gomera, con La Democracia y con Zipacate, porque Zipacate es un municipio que también es bastante reciente. Sin embargo, nuevamente, la finca se encuentra en el municipio de La Democracia. Ya se hizo la actualización de la nomenclatura en el Registro General de la Propiedad, que es pues la única institución que ha llevado su trámite perfectamente, que no hemos tenido ningún problema a nivel registral. Se hizo el cambio de nomenclatura y en el registro de la propiedad también aparece que se encuentra en el municipio de La Democracia. También, si no se encontrara en el municipio de La Democracia, no tendría sentido porque desde 2009 o 2010, si no estoy mal, existe ya una matrícula municipal asignada, que también tenemos el mismo problema con
con la municipalidad, pero que ya existía, pagó YUS, y como lo mostré en anteriores programas, pues hay hasta recibos, certificaciones municipales. Entonces, derivado de este informe del Instituto Geográfico Nacional, se llega a determinar 2 puntos importantes. 3 puntos. El primer punto, tenemos la geoposición de la finca, porque en el Instituto Geográfico Nacional sí se muestran lo que son todo el tema de coordenadas, sus puntos cardinales, medidas y colindancias. Número 2, se establece que la finca queda en el municipio de la democracia, o sea, se valida la información que ya se tenía. Y número 3, se establece que hay una sobreposición de las fincas, porque el Instituto Geográfico Nacional sí detecta de que hay 2 fincas que traslapan a la finca La Felicidad, como lo mostré en los mapas, en los planos, en programas anteriores. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, aquí viene algo bien interesante. Este es un extracto de la resolución. Este es un extracto de la resolución del RIC que yo estaba platicando y que la proyecté en la primera diapositiva. ¿Y qué es lo importante acá? Esto es las palabras del RIC. Con fecha 28 de enero del año 2021 se recibe el visto bueno de la gerencia técnica del RIC a través de los oficios, y está el número de oficio, para la modificación de mojones y linderos de los predios. Estos predios que menciona acá, el 13 y el 16, pertenecen a los del ingenio. Y luego dice, dando lugar a la creación de un predio nuevo con código de clasificación catastral, y está el código de la finca La Felicidad, con las medidas y ubicaciones y área declarada, y ahí estaban las personas pues que le vendieron a mis clientes por medio del plano de ubicación presentado a la dirección municipal. Esto quiere decir de que el trámite no solamente quedó en la dirección municipal, sino que esto llegó a la gerencia técnica. Y aquí hay una persona importante a la que voy a hacer referencia. El gerente técnico es el señor Elvis Chajón Turcios. O sea, quiere decir que él, dentro del trámite, fue quien dio el visto bueno y fue quien realmente dio por finalizada el levantado catastral. Y no lo estoy diciendo yo, está en la resolución del registro de información catastral y está claro. Esto es como que la memoria de labores en la misma resolución donde enmiendan el procedimiento, donde ya se están enmendando la plana, hacen una memoria de labores de lo que pasó dentro de la institución, porque estos oficios son a nivel interno, o sea, no son oficios que se van a notificar a las partes. A las partes se les notifica una resolución o un requerimiento, pero ¿qué pasa dentro de todo el procedimiento administrativo? Hay una diversidad de documentos que se cruzan entre las diferentes direcciones o departamentos, o como tenga estructurada la institución, en la cual indican qué pasos a seguir. Entonces, en este caso, cuando finaliza todo el levantado catastral que se hace en la dirección municipal, se envía para el visto bueno a la gerencia técnica, que el gerente técnico es el jefe del jefe del jefe del director municipal. O sea, quiere decir que esto pasó por un analista técnico departamental, luego pasó por un supervisor técnico para poder llegar hasta un gerente, y obviamente por ser gerente tiene asesores. Y es obvio que hasta los asesores lo revisaron. O sea, estamos hablando que no es un trámite que se haya hecho... Ajá, un día, 24 horas. Es un tema técnico. Es un tema técnico. No estamos hablando ya de un tema jurídico, porque aquí está ya fuera del ámbito legal. O sea, aquí estamos hablando de un tema técnico. Entonces, si esto llega hasta la gerencia técnica, quiere decir que ellos estaban totalmente conscientes que había una sobreposición de las fincas, y lo vamos a ver más adelante también en su misma resolución, porque no estoy ni siquiera parafraseando requerimientos míos, o sea, son palabras del RIC. O sea, quiere decir que ellos durante toda su tramitación constataron, primero, de que había una sobreposición, que ahorita lo vamos a ver. Número 2, de que tenían que rectificar mojones y linderos. Y esto quiere decir que porque detectaron que la finca La Felicidad existía
y que traslapaba 2 predios catastrales. Estaban conscientes que esos 2 predios catastrales tenían que anularse por antigüedad. O sea, aunque los 2 predios catastrales hayan sido registrados antes, en el 2009, como lo vamos a ver ahorita, perdón, en el 2011 fue. En el 2011 estos 2 predios catastrales no importaba, porque sí vamos al principio que primero en registro, primero en derecho, y el registro de información catastral inicia como una dependencia coadyuvante del Registro General de la Propiedad. O sea, todas estas instituciones alrededor, el Instituto Geográfico Nacional, el RIC, son instituciones coadyuvantes al final el Registro General de la Propiedad, y de hecho el Registro General de la Propiedad tiene injerencia dentro del Registro de Información Catastral. Entonces, porque es un coadyuvante, es el que le está diciendo al Registro General de la Propiedad: mira, tus inscripciones de dominio, lo que tenés en folio real, porque así se le llama al folio en el registro, en folio real, en papel, está ubicado así en la realidad. Para eso se creó el registro del RIC. O sea, el RIC se creó para graficar tridimensionalmente lo que tenemos en documentos en el Registro General de la Propiedad. O sea, ellos no crean fincas. El que crea fincas es el Registro de la Propiedad, y lo que hace el RIC es posicionarlas dentro del mapa de Guatemala. O sea, no puede desaparecer la finca, la puede desaparecer gráficamente, pero jamás la va a poder desaparecer en el registro, porque en el registro es otra historia. O sea, ya es un tema puramente jurídico, aquí es un tema técnico. ¿Ya dónde quiero llegar? Si llegó hasta la gerencia técnica, constataron todo. Constataron la antigüedad de la finca, constataron por qué originalmente estaba en la Gomera y después en la Democracia. Número 3, constataron los planos o los archivos que habían en el Archivo de Centroamérica. Constataron el tema de trabajo de campo y investigación que hicieron los técnicos agrodimensores. Constataron todo el tema jurídico, o sea, llevaba visto bueno, y fueron por medio de 2 oficios, porque si vemos y regresamos a la diapositiva, se hizo un oficio por cada predio, porque vemos el primer oficio identificado para el 013 y un segundo oficio para el 016. Entonces quiere decir que se hizo doble estudio. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, este extracto lo saqué de la resolución del Instituto Geográfico Nacional. Ahora voy a explicar cuál es la importancia de esto, pero si leemos, aquí claramente dice que hay una sobreposición de fincas, y está en la primera parte, donde indica de que viendo la ubicación y se indica el número de finca 1096, folio 56 del libro 24 de Escuintla, se observa que existe sobreposición de fincas. Por favor, subrayemos eso, está en negrías. Al final, la última línea dice que sirvió de base para la ubicación de la finca 1096, folio 56, libro 24 de Escuintla, observándose, subrayame todo eso, que existe sobreposición de fincas. Esto ya es una resolución, esto ya está dentro de un documento legal. Exacto, este es el primer documento, es el que emite el Instituto Geográfico Nacional, y donde es claro que indican hay una sobreposición de fincas. ¿Y esto a qué me refiero? De que este extracto lo toma de base el mismo RIC, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esto también tomado de la misma resolución del RIC. Al haber analizado los documentos presentados y las actuaciones subsiguientes, en la base de datos del RIC se determina que se ha provocado una sobreposición de fincas, toda vez que dentro de la base de datos del RIC, desde el momento del levantamiento catastral del año 2008, los predios, los 2 del ingenio, fueron medidos por el RIC con anuencia de los propietarios registrales de las fincas respectivas. O sea, están homologando la misma información que les dio el Instituto Geográfico Nacional. Y esto tiene una razón, porque durante el trámite en el Registro de Información Catastral se ingresó también el dictamen del Instituto Geográfico Nacional, porque le dijimos al RIC: miren, nosotros sabemos que existen 2 predios ahí,
pero esos predios están sobrepuestos a la finca La Felicidad. Y aquí está el dictamen del Instituto Geográfico Nacional, donde les está diciendo de que existe sobreposición de fincas. Entonces, todo esto lo vio la gerencia técnica, lo vio casi que ya después del gerente técnico de llegar al director ejecutivo nacional, que es Axel de León. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llevó todo su trámite y lo examinaron. ¿Este trámite cuánto tiempo llevó? Más o menos como unos 6-7 meses. O sea, que no pueden decir que de casualidad escribieron lo No, que este no fue un trámite de la noche a la mañana, o sea, llevó su estudio. Entonces, llegan y en la misma resolución lo vemos, o sea, está claro que está diciendo hay una sobreposición de fincas, y este extracto lo sacan del mismo dictamen del Instituto Geográfico Nacional. Ahora, que ya vimos todo esto, llegamos al siguiente tema lógico. La resolución donde ellos mismos se están enmendando la plana, que la emite Fernando Buch, está enmendándole la plana inclusive al gerente técnico. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que si yo cometo un error, yo me voy a enmendar la plana, le voy a enmendar la plana a un subalterno, pero yo no le puedo enmendar la plana a mi jefe, al jefe de mi jefe. Entonces, es como que viniera un ministro y le enmendara la plana al presidente de la República. O sea, recordemos de que en la administración pública la jerarquía o la jerarquía es lineal. O sea, vamos a que la forma de la administración pública es lineal, o sea, no existe, digamos, autoridades colaterales, sino que está el superior jerárquico y va abajo la línea hasta llegar a un empleado público de menor jerarquía. Entonces, obviamente, por eso es de que en la ley existen los recursos administrativos, porque los recursos administrativos los conoce un superior para revisarle el trabajo a un subordinado, a un subalterno, mejor dicho, a un subalterno. Entonces, ¿a nosotros qué nos parece ilógico? De que pongan a Fernando Buch a enmendarle la plana a todo un proceso que llegó hasta el gerente técnico, que es Elvis Chajón Turcios. ¿Y por qué no entonces, si estamos viendo que en la misma resolución del registro de información catastral está haciendo con el visto bueno del gerente técnico, ¿por qué no es él el que enmienda la plana? ¿Y cuál puede ser una respuesta a eso? La respuesta es de que Fernando Buch, perdón por lo que voy a decir, pero pareciera que es el tonto útil de toda esta corrupción. Porque si vamos, o sea, veamos las cosas de un tema objetivo, o sea, yo te entiendo, yo tengo una postura, pero viéndolo de manera objetiva, es ilógico de que el director municipal le enmiende la plana al gerente, a un gerente a nivel nacional de la institución. Entonces, a pesar de que Buch es la máxima autoridad a nivel municipal y en la delegación que ve el departamento de Escuintla también, pero si en el procedimiento llegó y se verifica con el visto bueno y hasta ahí se emite y se da por terminada la actualización catastral con un gerente técnico, entonces quien debería haber enmendado la plana es Elvis Chajón, porque él es el gerente técnico. Entonces, el técnico del RIC. El gerente técnico del RIC. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que en este nivel de corrupción donde estamos, que como lo mencioné, se tiene entendido de que Axel de León fue el que dio la orden a Fernando Buch para que le dieran de baja al código, para que lo suspendieran. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo Fernando Buch se lo dijo, que a él había recibido órdenes para enmendar la plana. Enmendar la plana no entendemos. Este señor burócrata recibió una orden para desaparecer una finca que estaba registrada desde inicios de 1900. Así Fíjese es. que aquí ¿O no viene, es tan así? Mire, aquí viene un tema que nosotros estamos, quizá hay un tema donde que cosas que nos han dicho nos constan o que están en las resoluciones como lo vemos, y otras cuestiones que es donde estamos armando el rompecabezas. Pero ¿qué sucede? Se levantan los planos, como yo mostré, se emitieron certificaciones, o sea, quiere decir, procedimiento autorizado, con visto bueno del gerente técnico, se terminó, ya está el predio catastral, aquí te doy tus planos, ya firmados por el RIC, etcétera, etcétera.
¿Por qué si el ingenio se vio afectado, por qué no planteó un amparo en contra de la resolución de Elvis Chajón Turcios, donde nos dice, aquí está el visto bueno y creo el predio 050303005? ¿Por qué no plantearon un amparo o un recurso? Tal vez un recurso administrativo estaba ahí, habría que analizar si había legitimación, pero un amparo sí podían haber planteado. ¿Por qué el ingenio no planteó un amparo? Si se estaban viendo afectados. O sea, digamos, si a mí me afecta una resolución, yo puedo accionar y plantear un amparo, pero ¿por qué no se fueron al amparo? Y entonces viene aquí lo curioso. 2 meses, mes y medio después, resulta de que el RIC supimos de que estaban presionando por tener una reunión con el director ejecutivo nacional. Sabemos que tuvieron la reunión con el director ejecutivo nacional, con Axel de León. Sabemos que la tuvieron. Sabemos que tuvieron una reunión con Fernando Buch, porque el mismo Fernando Buch no lo dijo. Sabemos de que Fernando Buch recibió una orden, y la orden fue suspender el código catastral. Aquí viene lo interesante. Ojo, la orden, según sus palabras y las palabras de la resolución del RIC, es que la orden era suspender el código catastral. Y esto estuvo verificado con la misma Municipalidad de la Democracia, porque cuando lo sacaban en el mosaico de fincas, salía suspendido el código. Entonces, ¿cuál era el tema al final de hacer el daño hasta de expulsarla del mapa? O sea, si era suspenderlo, o sea, ponerlo en rojo, pero no desaparecerlo. Porque aquí vamos a dos términos diferentes. Una cosa es suspender y otra cosa es cancelar y o anular. Entonces, aquí parece que cancelaron y o anularon. Pero este procedimiento solo se puede decretar en un juicio ordinario de nulidad. Y esto solo lo puede ordenar un juez de primera instancia civil. No lo puede hacer un funcionario público. Y aquí vamos a la misma teoría del Estado, de que un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite, si no existe un delito que se llama abuso de autoridad. Porque si un funcionario abusa de sus funciones, es un delito. Entonces, ¿por qué lo cancelaron y lo anularon? Entonces aquí viene lo curioso. ¿Por qué el gerente técnico no se animó a enmendar la plana? ¿Por qué no lo hizo él? Porque sabía de que iba a cometer un delito. Y no se quiere ir a la cárcel, no quiere ser procesado. ¿Por qué no lo hizo la señora Johanna Machorro, que es la que está en actualizaciones? ¿Por qué no lo hizo Axel de León, que era el director? La pregunta es ¿por qué se presta este señor Fernando Buch? Porque Fernando Buch era el tonto útil, era el de menor jerarquía, era el más bajo. ¿Por qué no lo hizo Edgar Polanco, que era el gerente jurídico? Pero un burócrata no está obligado a obedecer órdenes ilegales, ni un soldado, ni un policía, ni un sabemos, ni nadie. A ciencia cierta no sabemos si hubo algún tema de dádiva o premio por hacer esto. O sea, no lo tenemos, como lo digo, vamos a ver, no tenemos nada certero, pero seguro que hubo algo a cambio. O sea, esto, para que se animen a hacer esta mafia, tuvo que haber algo a cambio. Entonces, es muy grande el error y el delito. Es que, digamos, es una aberración a un tema de derecho administrativo, es una aberración jurídica lo que hicieron. De primero es una aberración jurídica, porque si estamos hablando en la misma teoría misma teoría jurídica administrativa, el tema administrativo es muy, ¿cómo puedo decir? Rígido. Es imperativo. O sea, esa estructura lineal que existe en la administración pública es inalterable y está en la misma Constitución Política de la República de Guatemala, está en la misma ley del organismo ejecutivo. O sea, no puede enmendarle la plana a un subalterno, a su jefe. Eso no se ve ni siquiera en la iniciativa privada, no digamos en la administración pública. Es ilógico. Entonces, ¿por qué? Si tenía visto bueno hasta el gerente técnico, ¿por qué no enmendó la plana a él?
¿por qué no enmendó la plana? O Elvis Chajón, ¿por qué no enmendó la plana? Edgar Polanco, que es el gerente jurídico, o Johanna Machorro, que es la actualizaciones, o el mismo Axel de León, que es el director ejecutivo nacional. ¿Por qué no le enmendaron? ¿Por qué el ingenio no planteó un amparo? ¿Por qué no plantearon un amparo? ¿Por qué no plantearon un recurso administrativo? ¿Por qué no ingresaron un procedimiento administrativo? Qué curioso, de que yo a los 2 meses me doy cuenta y digo, perdón, me equivoqué, voy a enmendar la plana. Después de una probable reunión que se sabe que hubo. Exacto, después de las posibles reuniones, o perdón, mejor dicho, después de las reuniones sin saber realmente qué pasó ahí. Posiblemente hubo algo a cambio, porque la forma en que se hizo fue bien extraño, porque nunca hubo nada, simplemente de un día para otro llaman que nos van a notificar una resolución y nos notifican la resolución que proyecté al inicio. Y que la misma resolución contiene toda esa memoria de labores. Y yo no estoy proyectando algo que yo me estoy inventando, está en la resolución del RIC. O sea, es resolución de ellos. Entonces solo nos llaman para notificarnos esa resolución donde suspenden el código. Entonces, ¿qué pasa? Se habla sí, no lo voy a negar. O sea, se pidió una audiencia con Fernando Bucci a que nos explicara por qué iban a cancelar el código. Aparte de eso, hacen toda la maldad de que para tapar la boca a posibles testigos, destituyen a los empleados que llevaron el procedimiento administrativo, destituyen a los 2 técnicos agrodimensores que hicieron el trabajo de campo, destituyeron hasta una señora que estaba embarazada, que es la que ingresó el trámite. O sea, imagínense, hasta la persona de ventanilla, o sea, que recibió la solicitud, que la digitalizó, la escaneó y la mandó de actualizaciones aquí al departamento, a la ciudad de Guatemala. Hasta ella la despidieron. O sea, como para tratar de tapar el sol con un dedo. Entonces despiden a los 2 agrodimensores, despiden hasta a la pobre señorita esta que tenían en la ventanilla, que vieron el trámite. Los despiden y después nos notifican la resolución. Entonces dice, y cuando se habla con él le decimos, pero ¿por qué? O sea, es que esa es la pregunta, ¿por qué? Si todos los documentos estaban bien. O sea, estaban corroborados. ¿Qué responde? Que eran órdenes. Buch dijo que eran órdenes. Y se lo dijo a un abogado que tiene fe pública. Exacto. Que eran órdenes. Entonces, esa palabra, que eran órdenes, significa de que tocaron la puerta arriba. Y entonces aquí va la pregunta, y es lo clásico de la corrupción en este país, que ponen al chiquito de caballito de batalla. Porque así pasa, cuando vemos un caso de corrupción, agarran a los directores, agarran hasta a los operadores, agarran hasta casi que las del mantenimiento. Veamos los casos de corrupción. Las juntas de licitación están formadas por el conserje, por secretarias y por asistentes. Nunca vemos a un viceministro, nunca vemos a un director, a un subdirector, jamás se ven ellos. Se ven puros asistentes. Por ejemplo, el caso de Ixpisa, ¿quiénes eran las de la junta? Eran enfermeras, ni siquiera doctores, eran enfermeras. Entonces, clásico caso de corrupción en la administración pública, que ponen al chiquito, que es el que no se puede defender, el que no tiene poder, el que no vale pero ni un quetzal. Y entonces los de arriba se quedan así guardaditos. Pero el mismo error por querer tapar el sol con un dedo y por no darse color, como decimos, no se la jugaron y lo hicieron mal. Lo hicieron mal. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Violaron tantos artículos de las leyes administrativas en este país y de las mismas leyes, de la misma ley del registro de información catastral, poniendo a batear al chiquito y que no se comiera la responsabilidad del grande. Porque si el procedimiento lo firmó Turcios, ¿por qué él no enmendó la plana? Fíjese que si él hubiera enmendado la plana, hubiese sido todavía, lo hubieran hecho mejor, pero lo hicieron mal, lo hicieron de una manera tonta, porque pusieron al chiquito a batallar ahí y no se dieron cuenta de que en la misma resolución, ni siquiera leyeron, creo, la resolución, pusieron algún asesor legal
de ahí de la delegación municipal de la Antigua y le dijeron, mira vos, aquí está el expediente, y le ponen los dos, échate la resolución. Y clásico, se echó la resolución, y como toda resolución indica las leyes administrativas de que debe estar debidamente razonada y con sus partes considerativas y argumentativas, hace todo el antecedente, genera toda la historia, y no se da cuenta que en la misma resolución están dándose un tiro en el pie. Porque ahí expulsaron al gerente técnico, información que es interna. Y yo le aseguro de que si solicitamos ese expediente, que no lo van a dar seguro, porque debe estar desaparecido, si lo pedimos en acceso, por la ley de acceso a la información pública, estoy seguro que van a decir que se perdió, se quemó, lo clásico. Se perdió. Podemos pensar que pudiese haber, y aquí las personas que se sientan aludidas, las empresas, las sociedades anónimas, los civiles, los burócratas, que se sientan menoscabados en sus derechos, pues hay una ley de la libre emisión del pensamiento que regula el derecho de respuesta. Así es. Llamen a este número de teléfono, los aconsejamos y los invitamos a que hagan uso de su derecho de respuesta, porque los que callan otorgan. Pero pareciese ser que ha habido todo un tráfico de influencias horrible, de privados, de civiles, probablemente corrompiendo a burócratas de turno en sus diferentes jerarquías y diferentes instituciones. Pero esto solo lo pudiese hacer alguien con mucho peso en el país y con mucho poder. O con mucho dinero. Y estamos hablando de qué ingenio y de qué tipo de poder. Pues es el ingenio Magdalena, estamos hablando de un poder a nivel empresarial, a nivel histórico en el país. El ingenio Magdalena yo no lo voy a negar, no voy a menospreciar tampoco el avance que tuvo en el país, pero no se juega así, me explico, o sea, pueden ser muy grandes a nivel empresarial, pero ¿por qué no jugar limpio? Es lo que decía en el anterior programa. Yo voy a hacer preguntas que tal vez la gente quiera escuchar respuestas, como por ejemplo, a la sociedad anónima que usted representa como abogado y notario, me imagino que es mandatario, no lo sé, adquirieron la propiedad pagando dinero. Sí, se les compró a los dueños. A los verdaderos dueños, que eran una familia que fue la que tuvimos invitada en el programa. Ellos ya salieron aquí. Sí. Y usted lo puede ver en los programas, todos estos programas están en YouTube y están en Facebook. Y los busca. La historia no contada de las ciudades robadas de la Costa Sur, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 y vamos por la parte 6. Ok, entonces, aquí usted trajo a los verdaderos dueños. Sí. Los verdaderos dueños dijeron que su papá inclusive conocía a una persona de este ingenio, ¿se recordará? Sí. Bueno, ahí está toda la historia, pero ellos vinieron a dar la cara, los verdaderos dueños, ¿sí o no? La familia que ha tenido durante toda la vida. ¿Le podemos decir el apellido de esta familia? Sí, son la familia Sales Sierra. Ok, aquí vinieron 2 de ellos, ¿sí o no? Sí. Bueno, yo misma los entrevisté y estuvieron aquí participando en el programa con usted. Ahora yo lanzo la pregunta. Las personas aludidas, que son una sociedad anónima y son un poder muy grande en Guatemala, pero nadie está por encima de los estatutos legales y las ordenanzas jurídicas de la ley, ¿verdad? El Estado de Derecho. Así es. Tarde o temprano toda la cloaca sale a luz. Mi pregunta es, ¿ellos han expuesto en algún momento de las diferentes etapas que se ha llevado esto, que yo me imagino que es desde el año 2019 hasta la fecha? Si no estoy mal, más o menos. Más o menos. Ok. Ellos pueden constatar a quién le compraron la tierra que pusieron en un segundo nivel. Pregunto, porque esta familia, Salles es, ¿verdad? Sales Sierra. Sales Sierra. Ellos dicen que ellos son los herederos de este señor que tenía un montononón de tierra. Un montononón de tierra en la Costa Sur, como lo era antes. Ok, y hay herederos. Perdón, ahora la pregunta es Sierra y Sales, es que ahí fue ya la mezcla entre familias, pero Sierra, porque el dueño original de 1909 se llama Policarpo Sierra.
que ahí pues, vamos a proyectar la... Pero eso primera también sesión de estuvo dominio. aquí presentado, ¿se Sí, recuerda? ya lo presentamos. Porque en alguna de las 2 o 3 partes... Di todo el antecedente histórico de la finca. Ok, pero entonces mi pregunta es, esta gente, ¿quiénes son? Porque usted también proyectó aquí, al inicio, ¿quiénes son las 2 o 3 personas que firman en una escritura que son los dueños que casualmente vienen a ser las fincas que están arriba de algo que está aquí abajo de este señor Policarpio y Compañía Limitada desde 1900? Estas personas que hicieron el segundo piso de 2 fincas, usted me dice cómo es que están tras La Paz, porque usted... Sí, digamos, si tenemos la finca, ahí, está así, como en una punta una y en otra punta el otro. Porque ellos pueden decir a quién le compraron y cómo lo compraron. ¿Ellos podrán decir eso? No, y Yo pregunto, porque viene... miren, si a mí me dicen, mire mi chula, ¿y dónde se compró su cuento? Que está espantoso, que está muy lindo o muy femenino. Yo les digo, miren, Muchis, lo compré hace 2 años en Zara de Pradera Concepción. Mire, ¿y dónde se compró sus zapatos? Fíjese que me los compré en Houston, en Tory Burch. Yo sí sé decir, y le puedo decir qué pagué con efectivo y qué pagué con tarjeta de crédito, y mi historial queda en la tarjeta de crédito. A lo que vamos es, si uno sí compró, uno sabe, máxime en las dimensiones de la tierra, cómo jodidos pagó. ¿Y cómo probar que uno es el legítimo dueño de, o no? Exactamente, no, y aquí viene otro dato muy interesante. Yo mencioné de que las fincas estas 2 fincas, el del Tronconal y la de la Compañía de la Felicidad, estas fincas se inscribieron en el año 1980. Entonces aquí viene lo interesante. ¿Quién era el registrador en 1980? ¿Quién era? Yo por lo menos yo no había nacido, pero los que estuvieron en esa época, pues sabrán que es una joyita, que era el licenciado Julio Avelino Marroquín, que era uno de los garrotes que tuvo problemas después, posteriormente, por temas, o sea, que no sabemos de qué pata cojeaba. Entonces, él fue el que inscribió, que fue polémica en su momento. Y él fue el registrador que asentó esas 2 fincas en 1980. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, tantas cuestiones que son de naturaleza dudosa? Yo entiendo, digamos, antes el registro de la propiedad era más arcaico de lo que es ahora, obviamente, es a partir de, si no estoy mal, 1996 o 98, no, ahorita no tengo el año en concreto, pero 96, 98, damos ese salto cualitativo en el registro de la propiedad, cuando ya se vuelve electrónico, ya se hace pues un sistema, entra a batear GDM y todo lo demás, y que ahora realmente el sistema del registro es muy complicado alterarlo, o sea, no, es casi por no decir que es técnicamente imposible, o sea, el tema del registro inclusive de la propiedad, y por eso es de que no han podido atacar el registro de la propiedad. El registro de la propiedad tiene dispositivos de seguridad muy altos, de hecho fue catalogado 2 veces o 3 veces el mejor registro de Latinoamérica, y es un dato que casi nadie lo sabe, pero el registro de la propiedad es un registro muy seguro, porque el sistema es muy seguro. Pero aquí la mafia es en el RIC. Sí, exacto. ¿Por qué no? Y aquí voy a la explicación. ¿Por qué no atacan al registro de la propiedad los del ingenio? Porque el sistema del registro es muy difícil, es bien complicado, porque la concesión, o sea, el contrato del sistema no lo tiene una entidad nacional. Entonces, eso equilibra, ¿verdad? No quiero ser malinchista, pero dadas las situaciones que han pasado aquí en Guatemala, creo que cuando lo tiene una empresa que va de afuera es más confiable. Yo voy a decir algo que tal vez va justo, porque usted dice que el registro de la propiedad es seguro, pero yo les quiero decir que durante el gobierno en el que el yerno de ese entonces, y tiene derecho de respuesta a las personas que se van a sentir aludidas, pero a mí me robaron. Había una sociedad anónima en donde yo era parte, Grupo Hepzibah S.A., mis 3 hermanos y su servidora, y por supuesto que mi papá le compró esta propiedad a su amigo que le rogó que le comprara la propiedad porque su esposa estaba en un tratamiento de cáncer y yo era niña.
Entonces, mi padre, en la época, creo que se lo vendió algo así como $100,000, no sé, de la época, imagínense cuánto dinero es de ahora. Y el tema es que la propiedad nosotros la íbamos a ver y mi papá nos decía, aquí voy a hacer un cuento, una casa para cada uno, y aquí voy a hacer un centro recreacional para que celebremos, y aquí vamos a estar todos juntos, y la íbamos a ver, le pagaba al guardián y demás. Eso me pasó a mí. Gustavo Espina Salguero construyó y actualmente hay un condominio y nos huevió, solo que el registrador de la propiedad era su entonces yerno. Y eso acaba de pasar en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza. Mi padre es un hombre muy pacífico. Solo le digo, Tavo, te recuerdo que la propiedad es mía. No se te va a ocurrir hacer algo. No, Neto, no te preocupes. Esas son las honorables personas de la época. Así que yo soy víctima y hoy nos huevearon un hombre evangélico. Y Gustavo Espina sabe que yo lo veo en la calle y le digo, hola Gustavo. Veo a doña Telmita y digo, hola, ¿qué tal? Y tienen derecho de respuesta aquí. Pero ellos nos robaron a nosotros, o sea, es seguro y tal vez se ha venido poniendo más seguro. Pero ahora en esa propiedad nuestra hay un condominio que Gustavo Espina Salguero construyó y vendió en una tierra que es nuestra. Sin la firma de mi padre, sin la firma de los 4 hermanos. Porque cuando no hay una sociedad anónima, todos los hijos o todas las personas de la SA tienen que firmar. Así que cierro el paréntesis. De ahí para acá, bueno, dicen que en esa época hicieron malabares con miles de propiedades y usted no me va a dejar mentir. El caso de los topacios. Ok, entonces yo solo eso digo, yo he sido víctima. Pero aquí hay muchas víctimas. Pero ahora sigamos hablando de, yo quiero entrar a un detalle, del descaro de los descaros y de cómo es que en el mundo empresarial, y pongan atención, los empresarios bloquean a otros empresarios dependiendo del poder que ellos crean, que ellos creen que tienen y el control que tienen. A ver, cuéntame qué está pasando, porque ya supimos todo lo de los árboles. Ya sabemos lo de los árboles, que también ellos tienen su dead day, last day, el 31 de diciembre de este año. 29 días. Ok, les quedan pocos días y ellos ya no pueden tocar ni son dueños de esa concesión de madera, de pinos o de no sé qué, de árboles, de teca. Pero ahora, la sociedad anónima que usted representa está siendo bloqueada económicamente y como no han podido legalmente y han sido expuestos, como no han recurrido a sus tiempos legales en el proceso legal, valga la redundancia, como no le han dado la cara al pueblo y han obtenido su derecho de respuesta de acuerdo a la ley de la libre emisión del pensamiento que se deriva del artículo 35 constitucional, entonces ahora hay bloqueos económicos. ¿Sí o no? Sí, ¿De qué se trata esto? Qué bueno que lo mencionó. Es un tema que venía también, un tema que venía a platicar. Nosotros, yo lo mencioné en el programa anterior, de que la técnica que ha tenido los personeros del ingenio no ha sido una batalla legal, ni ha sido una batalla transparente. Mire, yo como abogado realmente he actuado en muchas batallas, he apoyado a muchos clientes, he ganado, he perdido, porque realmente a nivel jurídico no existe ningún abogado que haya ganado todas, depende del caso, o sea, y qué llamamos ganar o qué llamamos perder es muy subjetivo, no se trata de un juicio, porque, por ejemplo, yo puedo cobrarle a alguien, pero si no tiene dinero para pagarme, gané, pero mi cliente no ganó nada, entonces realmente es como que no hubiera ganado. Entonces, lo que me molesta a mí como a profesional del derecho y a mis clientes sobre todo, es de que la batalla no es legal, no es jurídica, porque, como lo decía, ¿por qué no vamos a tribunales a pelear, que es donde tenemos que ir a pelear? Pero no. Juegan sucio. Entonces, ¿a dónde quiero comentarle lo siguiente? Hace un tiempo nosotros estuvimos viendo de vender la caña de la finca. Realmente, lo voy a hacer muy, muy franco a mis clientes,
no les interesaba mucho la caña. De hecho, hasta inclusive se les ofreció a Magdalena la caña de regreso. Obviamente pagando algo, porque la finca es de mis clientes. No quisieron, entonces se sacó la caña al mercado. Se intentó hablar con varios ingenios. Con uno que otro hubo pues una aproximación. Curiosamente, cuando nosotros estábamos ya entablando, yo hablando con los abogados de uno de los ingenios, me dice, fíjate que me llamaron de Magdalena, me llamó el gerente jurídico, Estuardo Soto, y me dijo de que la finca estaba invadida, y que eran unos usurpadores. Ah, qué interesante, le dije yo. Pues resulta que tengo 3 amparos definitivos, se los mandé. Porque la semana pasada proyecté los amparos, ya le ganamos 3 amparos definitivos, entonces ya constataron y dijeron, no, sí tenés razón. También en largos intentos, obviamente ellos han tratado de desprestigiarnos, y me refiero, la semana pasada mencioné a Estuardo Soto, y inclusive lo reté a venir porque él es una persona que se ha hecho valer de decir que somos unos usurpadores, que somos unos invasores, para desacreditar a la sociedad en las diferentes instituciones públicas. Aparte de dar dádivas, también nos han desacreditado de esa forma, y a nivel empresarial, cuestión que es completamente falsa, y es de lo único que les queda, porque no dan la cara, simplemente. ¿Muerte financiera? ¿Quisieran una muerte financiera? Es de lo que ellos le están apostando. Entonces, se han valido de estar hablando este tipo de cosas. Bueno, avanzó el tema y se logró llegar a un acuerdo con el tema de la caña a través de un tercero, que es el que se encarga de hacer la extracción, el transporte, el corte, extracción y transporte. Y pues se firmaron los contratos debidos y todo lo demás, se empezó a cortar la caña, y resulta de que de primero lo llamó Mario Sagastume, que es el gerente agrícola del ingenio Magdalena, y le dice, mire, deje de agarrar la caña de la felicidad porque va a tener problemas, metiéndole miedo, amenazándolo al señor que hacía el corte, extracción y transporte de la caña. Posteriormente empezaron a llamar a los ingenios donde tenía contratos este señor que estaba haciendo el corte, y los ingenios le cancelaron todos los contratos al señor, le rescindieron los contratos de caña a él. Me refiero al ingenio La Unión, al ingenio El Pilar, al ingenio Tululá. Y sabemos de que, por ejemplo, en el caso de Tululá, Juan Luis Gómez es amigo de los Leal. Entonces, por ahí estamos conectando las cosas. Entonces me parece desleal que sea de esa forma, porque realmente la caña le pertenece al dueño de la finca. Y entonces, ¿por qué no tocar la puerta directo? ¿Por qué hacer este tipo de cosas? Y entonces pues nos pusieron a desprestigiar que éramos invasores, y con lo mismo, la misma desacreditación, se fueron con todos los ingenios. Entonces se hizo como un pacto de caballeros de no comprar la caña de la finca La Felicidad. Y nuevamente recalco, a mis clientes pues no es que tampoco que se estén muriendo por cortar la caña, pero está ocupando un espacio grandísimo en la finca, pues, y da tristeza prenderle fuego, pero a este paso pues va a tocar hacer eso con la caña, o ver qué otra industria se le da a la caña, porque mis clientes tienen otros propósitos, otro fin para la finca de sembrar. ¿Regalarle la caña a la gente pobre que ellos la van a vender? ¿Podría ser? Pues esto está evaluando, realmente mis clientes están evaluando, porque sí nos tiene bastante molestos que a nivel empresarial ya nos están desacreditando, y de una forma, y con mentiras, que es lo peor, porque si uno llega con Estuardo Soto y le dice, mira, ¿me puedes mandar una resolución donde acrediten de que ellos son invasores? No tienen, pero ni un documento que mandar, porque el único caso que tenían, que fue allá con Wilfrido Umaña, que yo también lo hablé en la primera entrevista, de la mafia que hicieron en el juzgado en pluripersonal de instancia penal allá en Santa Lucía, Cochumalhuapa, lo perdieron también, y ya lo abandonaron, de hecho, hasta lo abandonaron el caso. Había una audiencia de discrepancia hace unos meses, ni siquiera se presentaron a la audiencia.
O sea, ya se dieron su brazo a torcer y no se presentaron por una sencilla razón. Sabían que no había delito y lo único que querían provocar era desocuparnos por medio de una mafia con un juez penal que ni siquiera está facultado para ello, por medio de un delito de usurpación. Como les ganamos los 3 amparos y amarramos a Umaña a no poderlo hacer y se le presentó hasta ante juicio, pues echaron a la basura el juicio. Ahí lo dejaron tirado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A ese desprestigio, y ahorita resulta que también este gerente de asuntos agrícolas del ingenio Magdalena Sagastume llama a amenazar primero y seguramente ahí lo deben dar puesto a desacreditarnos en todos los ingenios. ¿Van a tomar acciones legales con respecto a esto? Sí, de hecho quisiera que mostráramos, y aquí viene, la semana pasada hablé de este amparo, ¿verdad? Que por cierto todavía seguimos igual. Y como mencioné, y ya lo mostré el día de hoy, pues obviamente les dije, estuvo Axel de Leó, estuvo Machorro, estuvo Turcios, Chajón, Fernando Buch, obviamente, que son los principales, Edgar Polanco, que es el gerente jurídico. O sea, tienen conocimiento de esto y saben la metida de pata. Pero ¿qué pasa? Mis clientes ya están cansados de la corrupción, realmente ya llegaron a un límite donde dicen, o sea, ya se están pasando, me explico. O sea, si con todo lo que yo les mostré, realmente hasta para ser ladrón hay que ser buzo, pues, porque realmente es eso. Pero lo han hecho inclusive mal. Y eso es lo que nos ha dado armas para poder pelear. Entonces sí, se está peleando judicialmente, pero nuevamente, repito, o sea, digamos, nosotros, realmente quien debería estar peleando por, nosotros ya tenemos nuestro derecho, tenemos la posición de la finca. Hasta el día de hoy, el ingenio no ha planteado un solo juicio, pero un solo juicio en contra de nosotros, porque saben que van a perder. Entonces, derivado de eso, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Nosotros, el día de ayer, y ahí está con el sello recibido, ya se presentó la querella penal ante los tribunales de justicia, en la siguiente diapositiva, donde estamos denunciando a las personas que yo indiqué el día de hoy. Perdón, así, pero es la copia que nos dan de recibido en tribunales. Sí, no tenga pena. En la siguiente, por los delitos de abuso de autoridad, el delito de resoluciones violatorias a la Constitución, cohecho pasivo y tráfico de influencias, que son los delitos que consideramos. Hemos denunciado a Axel de León, hemos denunciado al gerente jurídico, a Polanco, a Turcios como gerente técnico, a Fernando Buch como delegado municipal. Están denunciando a personas que trabajan en iniciativa privada, más en una institución del Estado como el RIC. Sí, estamos denunciando también a los personeros a través de sus representantes legales del Tronconal y la Agrícola Las Pericas, porque sí, la verdad es que estamos cansados. Sabemos de que hubo dádivas ahí, o sea, estamos totalmente conscientes de que hubo algo a cambio, porque la actitud esa de tomar, de hacer una llamadita y dar una orden, sabemos de que eso no lo hicieron por buena gente. Entonces, de que hayan pedido una audiencia con Axel de León y que después llegaron con Fernando Buch y que el mismo Fernando Buch lo dijo, o sea, no necesitamos ni siquiera ponernos a investigar. Y lo dijo, me imagino, como para lavarse las manos y decirnos, miren, no puedo hacer nada, tienen razón, pero viene de arriba, ¿no? Y no puedo hacer nada. Y allá arriba estamos perdidos. Entonces, ¿y qué hicieron? Porque lo que realmente molesta es de que vienen y dicen, mire, suspendamos la finca, pero resulta que uno va ahorita al RIC, como se le está dando una orden judicial, uno va al RIC y en el RIC no existe en el mapa de Guatemala ya la finca, la felicidad. O sea, ya, si vemos, digamos, como lo mencioné la semana pasada, el RIC lo desaparecieron. Exacto. Del RIC, pero en el registro de la propiedad, las escrituras originales, por favor. Ok, estos burócratas sinvergüenzas de turno, por una orden superior, que no sabemos quién la dio, desaparecieron esta escritura. No pudieron desaparecer esta escritura, porque esta es original y esta hace constarse en el registro de la propiedad, ¿así es? Así es, esta es la certificación. Lo que desaparecieron es un código, el código como que si esto ahí no existiese. En la segunda inscripción de dominio, ahí está donde adquiere el Policarpio Sierra, que es la persona originalmente que toma la tierra,
por medio de compraventa a un general o coronel, por ahí la letra, perdón, pero no, letra de aquel tiempo hay que descifrarla. Pero esta segunda inscripción de dominio es de 1909, si no estoy mal. La primera ¿Podemos tal vez verla anterior. bien, por favor? 1909, ¿qué fecha es? Ahí está, 1909. 4 de abril. Ay, no medio se lee ahí. Abril creo que es de 1909 y la de abajo, entonces la de Policarpio creo que es de 1910 o 11. Bajémoslo, por favor. Ah, ese está más difícil de descifrarla. Ajá, ok. Pero bueno, al inicio ahí de los están los años. 1900. De 1909, ahí está. O sea, Y los burócratas estos que usted mencionó de turno quieren borrar esta realidad. así es. Es que está... Pues deberían de ir presos, ¿no? Tienen que irse. Es que nuevamente recalco. Estamos molestos y estamos... Son sinvergüenzas. Estamos indignados que tenieron resoluciones judiciales donde les dan órdenes. Encima de eso, el procedimiento, como lo vimos, o sea, se hizo todo bien. O sea, si llegó hasta arriba y hasta arriba lo revisaron una serie de personas, todo se fue bien. No entiendo por qué ahora, después de una llamada, o sea, es lo que nos da sospecha, todo cambia, enmiendan y encima lo hacen mal, porque ni siquiera lo hicieron bien. Y gracias a que lo hicieron mal, pues terminamos denunciándolos porque ya estamos cansados. Y ya que realmente aquí va a haber una serie de hechos subsiguientes donde si hay una buena investigación, van a llegar, porque estamos seguros de que tanto en el tronconal... Debe de haber una buena investigación. Tanto en el tronconal y con las dos compañías agrícolas, las Pericas y la Felicidad, estoy seguro que les van a caer, pues, porque esos son los que están involucrados. Y fíjense que todavía no hemos llegado todavía más profundo, porque no queremos hacer el cap, pero inclusive hay una confusión, porque no lo hicieron bien, entre lo que está en el INAV con la madera, con lo que está en el RIC, porque están como cruzados. Porque digamos, ¿cómo lo explico? Digamos, lo que está en catastro es diferente a la ubicación que está en el INAV con las coordenadas. Y esto es lo más interesante, todos los PBs de la madera están a nombre de Compañía La Felicidad, pero realmente no todo es de la Compañía de la Felicidad. La otra finca pertenece a Compañía Agrícola el Tronconal. Entonces, inclusive el INAV en aquel tiempo se prestó a ponerlo todo a nombre de una misma empresa y eso está equivocado, es ilegal, bajo otro número de finca folio y libro. O sea, son tantas cosas que sí, verdaderamente, y nosotros también, aparte de esta querella, pues ya hemos accionado y ya se está siguiendo una investigación, y si no ha habido ni derecho de respuesta de nadie es porque lo que estamos diciendo es así y es real, y ya estamos cansados, ya estamos molestos y vamos a seguir accionando y vamos a seguir peleando y vamos a seguir que sigan persiguiendo a los que estén Y lo van involucrados. a seguir haciendo público para que el pueblo de Guatemala se dé cuenta de los niveles de corrupción de la iniciativa privada, de algunos empleados de la iniciativa privada y de los burócratas de turno de las diferentes instituciones. Así es. Muy bien. Entonces, lamentable, pero mucha gente le han robado su tierra y eso no se vale, ¿verdad? Y aquí estamos, derecho de respuesta, otra vez, por favor, la pantalla. Para las personas que se sientan aludidas, recuérdense que hay procedimientos legales preestablecidos. Llame, pida su derecho de respuesta, véngase a sentar, exponga con pruebas por qué lo que se dijo aquí es mentira o mande una nota aclaratoria con las pruebas reales que ustedes pudiesen tener. Los vamos a seguir esperando. Gracias, Renato. Muchas gracias, Karina, por el espacio y esperemos sí lo tengo que le siga contando sobre este caso, y nuevamente hago el llamado a que tratemos a las instituciones públicas a que no se presten a la corrupción, y también nuevamente hago el reto, lo lanzo 8 días después que no hemos tenido ni respuesta, para que debatamos y hagamos las cosas bien y de una manera transparente, que no tiremos la pera y escondamos la mano, porque si no, lo que va a derivar es de que igual nosotros seguimos planteando acciones que en algún momento dado van a generar efectos para ellos, y que tenemos la razón y que no hemos venido aquí a proyectar cualquier cosa, venimos a proyectar lo que está en resoluciones, es información pública, cualquier persona puede acceder a él. Yo tengo mis dudas si en el RIC no desaparecieron también el archivo físico, tengo mis dudas. Ustedes tienen todas las copias. Tenemos las copias que ellos mismos nos las entregaron, entonces los oficios internos obviamente
es una cuestión que lo vamos a requerir, pero esto dice, como digo, pusieron a alguien un caballito de batalla ahí y para lavarse las manos, lo clásico que pasa en la administración pública. Muy bien, muchísimas gracias, es lamentable. Me voy a ir a una breve pausa, pero usted ya puede encontrar esto en Facebook con su nombre, La historia no contada de las tierras robadas en la costa sur, parte 6. Breve pausa y ya vengo.